Existen muchos juegos de terror dentro de la comunidad de Survivalcraft 2, pero algunos no cuentan una historia, otros son demasiado mediocres y otros son muy aburridos. Hola, soy yo, Fineria. Pero existe uno que sí cuenta una historia oscura y ese juego se llama Garten of Wolfman, y este juego explica que existen muchas historias que tratan de representar el hipotético caso de que el hombre logre crear vida, desde robots con conciencia hasta verdaderos monstruos. Pero las cosas terminan muy mal. Sucesos retratados en mi videojuego favorito, porque no solamente no es terror, sino que compone una historia muy oscura e interesante, como por ejemplo, un poco de inmortalidad. Porque todo ocurrió porque quisieron crear monstruosidades enormes hechas de humanos y animales. Así que el día de hoy acompáñame en este video, donde analizaremos a profundidad la oscura historia dentro de la cronología de Garten of Wolfman. Todo comenzó con ser el mejor visión que tenía John Visser, fundador de Garten of Wolfman, una guardería que se encargaría de cuidar a todos aquellos niños que son huérfanos, convirtiéndose en la más grande del mundo. Pero esto no sería lo suficiente para John Visser, quien tras experimentar las constantes tendencias porque los niños ya no querían comunes cuidadores, razón por la que Garten of Wolfman decidiría enfocarse en creaciones que hablaran y amaran a los niños. Con este enfoque, John Visser crearía unos laboratorios destinados al departamento de innovación a cargo de Juan, científico que se convertiría en una persona de confianza para John Visser, donde en 1910, gracias a la máquina que revive, llegaría su mejor logro, el lanzamiento de Wolfman, el muñeco con muchas articulaciones y que prometía ser el mejor amigo. Pero todo esto se debía a que el muñeco realmente tenía vida. Gracias a que los científicos de Garten of Wolfman descubrieron cómo transferir la conciencia humana hacia un animal. Decisión muy diabólica que aprobó John Visser, y esto lo impulsó a tomar la decisión de continuar con la creación de más animales con conciencia humana, convirtiendo la guardería en una especie de parque de atracciones para albergar a todos los animales experimentales que fueron creados. Esto fue el significado de éxito, lo que conllevó mayores problemas presupuestales, así que John Visser, para reducir los impuestos, en 1915, crearía el Children's Playhouse, otro orfanato que bajo el bondadoso acto de dar un hogar a los niños huérfanos, solo se ocultaba un oscuro fin: el de usarlos para sus experimentos. Pero John Visser no veía todo lo que ocasionaría su anhelo de transferir la conciencia humana hacia los cuerpos de los animales, ya que tras su fallecimiento, la guardería quedaría a manos de Juan, quien crearía el martillo para los empleados, una herramienta que serviría para la seguridad de este orfanato, ya que Juan empezaría a tratar de revivir a John Visser con la máquina que revive, sacrificando vidas de otros científicos que se convertirían en el experimento número 7842 Nemátodo y el experimento número 8427 Nightmare, y así demás experimentos que fallaron o tuvieron otros usos, así como el experimento Tigre, que fue ocultado por el científico Juan, cuyo fin se revelaría más adelante. Pero uno de los personajes más importantes de este videojuego es el experimento número 4832, encargado de vigilar el Children's Playhouse y poner a los niños a dormir, para que así sean sujetos de prueba. Pero dentro de este terrorífico oso pardo, se albergaba la conciencia de un adulto de 30 años. Y así tras tantos años y tantas creaciones, llegaría la caída de Garten of Wolfman, el verdadero infierno. Y un 16 de octubre de 1945, en Garten of Wolfman ocurría una tremenda masacre, donde cada uno de los animales se saldrían de control y asesinarían a todos los culpables, que posteriormente les serviría como alimento.
Pero un animal, al ver tan terroríficas acciones, estaría en contra de los demás, causando un conflicto con ese animal, el cual se llama Donkey, liberaría a sus clones para la batalla, pero todos sus clones serían torturados y devorados, y Donkey sería encerrado en una habitación del orfanato de Children's Playhouse. Pero Juan, que supuestamente se salvó de aquella masacre, organizaría el plan de extracción, acontecimientos representados en los spin-off de Garten of Wolfman Multiplayer, donde dos personas se adentrarían en algunas partes abandonadas de la guardería, para tratar de recuperar objetos de alto valor, para seguir haciendo experimentos con humanos y animales. Donde ahora sí de lleno acontecen los sucesos de los videojuegos, iniciando por el capítulo 0. El capítulo 0 comienza, donde jugaremos con un personaje misterioso, el cual se llama Lobezno. El personaje se levanta de una habitación y abre una puerta, la cual lo manda a un pasillo muy largo, que cuenta con muchas habitaciones de otros personajes, pero de repente, se encontró con un animal que se llama Donkey, pero él estaba atrapado en una habitación, así que Lobezno decide ayudarlo a salir, y después los dos se van por unas escaleras, las cuales los llevarán a la sala de juegos en donde todos los animalitos están jugando. Y ya que una vez llegaron, Lobezno decide hacerse amigos de todos y por suerte, sí logró hacerse amigos de todos. Y después, vio que habían unas escaleras que iban hacia una pared, así que, Lobezno decide subir y cuando subió, se encontró a Wolfman, el cual, le pregunta que si él es nuevo, y en el camino, Wolfman le va platicando a Lobezno que lo va a ayudar a escapar de John Visser, ya que él es muy malvado, según Wolfman. Y después Lobezno repara algunos postes de luz, hasta que llega a un laboratorio que parece más un laberinto, y en ese laboratorio, Lobezno se puso a buscar 4 palancas y después de que las encontró, se subió a un elevador, el cual lo llevó a una pequeña habitación, en la cual estaba Donkey y Wolfman. Y Wolfman le dice a Lobezno que utilice las 4 palancas para activar un reactor. Pero lo que no sabía Lobezno y Donkey, es que ese reactor se trata de nada más y nada menos que la máquina que revive. Así que, Lobezno, todo inocente, decide activar el reactor para después que Wolfman le abra una puerta, y después Wolfman le dice a Lobezno que no se va a poder llevar a Donkey para escapar con él. Y Wolfman le recomienda a Lobezno que se vaya a esconder en un armario, para que no lo vea John Visser, ya que él venía en camino. Así que, Lobezno le cree a Wolfman, y Lobezno se va corriendo a esconderse en aquel armario que le dijo Wolfman. Y cuando John Visser llegó, se encontró a Wolfman y le dijo que hizo muy bien en engañar a ese Lobezno, porque ahora ahí se quedará encerrado por un par de años. Y así termina este capítulo 0. El capítulo 1 comienza, donde somos un adulto que solía venir a este orfanato cuando era niño, pero al ver las noticias, de que Garten of Wolfman fue abandonado, decidiría volver a aquel lugar donde un día vivió ahí, obteniendo un martillo que le ayudaría a reactivar los generadores de energía y tumbar algunas tablas de madera que estaban colocadas en algunas puertas. Y después el protagonista se dirige a una zona, en la cual, los niños solían jugar. Y después de resolver algunos puzzles, nos encontramos con el pájaro Kazowari, el cual intentaría matarnos, por lo que aterrados huiríamos por un pasillo largo, en la persecución más terrorífica de este videojuego. ¡Quítate, guajolote! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Ostras, gente! Pero al final, Kazowari se termina cayendo, ya que, en el suelo, había un piso falso, provocando que Kazowari se cayera al vacío. Seguidamente, nos dirigimos hacia otro pasillo, en el cual, comienza otra persecución terrorífica, causada por Coyote, así que nosotros tratamos de correr lo más rápido posible para llegar a un elevador, y cuando logramos subirnos en ese elevador, escapamos. Y así termina el capítulo 1.
después de que el protagonista escapó de Coyote, decide salir del elevador, pero cuando sale, Coyote aparece y empieza a volver a perseguir al protagonista, pero por suerte, Coyote se cae en un piso falso lleno de lava. Y después el protagonista se pone a reactivar un generador de energía, el cual le da un botón que le permitirá abrir la puerta de la oficina de John Visser. Y ya que una vez entró a la oficina de John Visser, el protagonista se mete por unos ductos, los cuales lo llevarían a la sala de juegos, y para poder escapar de este lugar, tenemos que pasar por diferentes pruebas, como el parkour de Rhino, donde nos liberamos de un empujón del animal Rhino. Luego ganamos el juego de reacción, donde nos salvamos de las mordidas de los gemelos de Coyote, y después de meternos a un ducto, regresamos a la sala de juegos, para jugar el juego final, el cual, tenemos que escapar de un laberinto mientras nos persigue Leo. Y cuando creíamos que ya nada nos iba a perseguir, aparece Wolfman y empieza la persecución final, que finaliza con el jugador rompiendo un piso falso para que Wolfman no pueda pasar, pero como Wolfman confía mucho de sí mismo, decide saltar arriba del piso falso que ya estaba roto, pero no logra pasar hacia donde está el jugador y termina cayendo en un agujero lleno de lava. Y después el protagonista escapa en otro elevador. Después de habernos metido en ese elevador, decidimos salir, pero nos caemos en un agujero, el cual nos lleva a la prisión, en donde en ese lugar encerraban a todos aquellos niños que maltrataban a sus demás compañeros, y Tigre se encargaba de que los niños malos no se escaparan de sus celdas. Después de que el protagonista buscara varios botones para abrir algunas puertas, nos detecta Tigre y nos empieza a perseguir, pero como todos los demás animales que nos han perseguido, Tigre también se termina cayendo. Y después el protagonista logra encontrar el orfanato Children's Playhouse, creado por John Visser, donde descubrimos que aún sigue siendo vigilado por Ver, supuestamente, y después entramos al orfanato, lugar donde residían a los niños. Y el jugador se pone a activar las luces del orfanato, mientras es vigilado por Donkey, y después nos dirigimos a la escuela. Y después de estar revisando unos salones abandonados, nos aparece nuevamente Tigre, el cual nos vuelve a empezar a perseguir, pero obviamente, también caería en un agujero lleno de lava. Y después nos metemos en unos ductos, los cuales nos llevan a una pequeña cueva, en la cual, tenemos que cruzar un puente de madera, para evitar caer en un río de lava y después de resolver un puzzle, logramos llegar al castillo de juegos, en el cual, hay una pequeña habitación llena de bloques y agua, en la que se encuentra Sharky. Después de buscar una forma de acabarlo, por suerte, encontramos una escopeta y le empezamos a disparar. Y después seguimos con nuestro camino, pero de repente, se aparece Jenna y nos empieza a perseguir por un pasillo muy largo, pero obviamente, también se iba a caer en un agujero lleno de lava. Después bajamos unas escaleras y apretamos un botón, creyendo que nos iba a abrir esta puerta grande, pero al ver que no funcionaba ese botón, decidimos romper la puerta y luego nos dirigimos al orfanato, pero lo que no sabíamos, es que ese botón era una bomba que haría explotar toda la zona del orfanato, y ya nada más nos quedamos viendo como Donkey se muere lentamente en el fuego. Y después de esa escena triste, nos subimos a unas escaleras que estaban al lado del castillo de juegos, y nos encontramos un pasillo muy largo y de repente, aparece el enemigo final, el cual se llama Ver, y tenemos otra persecución más terrorífica, pero por el buen de la trama, también termina de la misma manera como los demás personajes, o sea, que acaba cayéndose en un agujero de lava. Y después el protagonista se alegra mucho, ya que al fin, encontró la salida de este infierno, y pues, el jugador logra escapar por un elevador, el cual, lo lleva a la salida de esta guardería. Y así termina el capítulo 3.
Después de que salimos de esa guardería, nos vamos a nuestra casa. Y cuando llegamos a casa, prendemos la televisión y nos aparece el canal de las noticias, el cual informa que Gartenhoff Wolfman creó un laboratorio en el que se rumora que experimentan con niños y adultos. Así que, nosotros decidimos buscar la dirección del laboratorio abandonado y nos dirigimos a ir a ese lugar, comenzando así el capítulo 4. Ya que una vez llegamos al laboratorio, decidimos entrar y de repente, aparece Bisonte y nos empieza a perseguir en un pasillo muy largo, el cual estaba un poco lleno de bloques y de camas. Y después de una persecución un poco larga, Bisonte se cae en un piso falso que estaba lleno de lava. Y después nos toca resolver un parkour, y después de que logramos pasarlo, nos volvemos a encontrar con el martillo. Y después nos toca resolver un puzzle y obviamente lo logramos resolver. Y después llegamos a una zona que se llama The City for Adults. Son unos edificios, en los cuales, vivían nada más adultos mayores que no tenían un hogar, y también nos enteramos que existen más personajes. Así que, nos metemos en un edificio verde para buscar una palanca, y cuando nos dirigimos al edificio morado, nos aparece León y empieza una persecución muy terrorífica. Después encontramos el laboratorio y lo exploramos, y encontramos un VHS, el cual, habla que para hacer a Wolfman, utilizaron a un adolescente y a un lobo, y que también para hacer a Kazowari, ocuparon a un niño de 8 años y a un Kazowari, y que para hacer a Coyote, utilizaron a otro niño y a un coyote, y también para hacer a Rino, experimentaron con un adulto y con un rinoceronte. Y después de haber visto ese VHS, nos adentramos a un pasillo, el cual tiene 2 jaulas grandes de cristal, en la que se encuentra encerrado el monstruo Nemátodo, y el monstruo Nightmare. Y después de explorar otro pasillo, aparece Polar y nos empieza a perseguir, pero mientras vamos corriendo, escuchamos las almas de los niños, los cuales nos dicen que ellos nunca conocerán a sus padres, y que nunca verán el sol y que ya no quieren estar atrapados en este infierno. Y por suerte, Polar también se cae en un agujero lleno de lava, y después el protagonista entra en un laberinto y vuelve a aparecer León y se viene otra persecución dramática. Y después entramos a una habitación enorme, la cual está llena de agua, y al subirnos a un bote que estaba ahí, aparece el enemigo final, el cual se llama Barracuda. Y empieza la persecución final, pero por suerte, Barracuda cae en un enorme hueco que ya no tenía agua, y después nos ponemos a romper un par de tablas de madera para poder pasar en un pasillo largo, pero en la pared está escrito que logramos escapar, pero que ponemos en libertad a las 2 criaturas que estaban encerradas en el laboratorio. Este capítulo 5 comienza, donde despertamos en una habitación muy oscura y después bajamos unas escaleras y caminamos por un pasillo largo y después nos toca resolver un puzzle. Luego pasamos por una habitación y de repente apareció Nemátodo, el cual nos empezó a perseguir, pero no por mucho. Y después nos encontramos con el fundador de Gartenhoff Wolfman, o sea John Visser, pero este nos habla por una televisión, el cual nos dice que nos dejará ir si somos capaces de resolver todos los puzzles que nos pondrá en el camino, pero si no los resolvemos todos, no nos dejará ir con los últimos niños que quedaron enjaulados. Así que, empezamos por el primer puzzle, el cual es encontrar 4 diamantes y guardarlos en un cofre, y después nos encontramos un machete que nos servirá para jugar un minijuego, el cual trata de matar a todos los gemelos de hiena. Y tras salvarnos de las mordidas de esos animales, nos dirigimos a una mina, en la que tenemos que reactivar todos los generadores de energía. Y luego, encontramos el abismo, lugar en el que solían tirar todos los experimentos fallidos y después, nos dirigimos a un mini hospital, y resolvemos un puzzle, y somos perseguidos por el oso Teddy, mientras en la persecución, John Visser nos va diciendo que no nos podemos escondernos de él. Y después de estarlo buscando, por fin, lo encontramos, y ahora el protagonista está listo para derrotar al enorme robot en el que se transformó John Visser, y ahora sí, inicia una no tan épica pelea. Busque una forma de incendiar el ojo.
Y finalmente, logramos encontrar a los últimos niños que quedaron de este lugar, así que, los dejamos irse en un elevador, para que ellos encuentren una salida. Y después llegamos a una pequeña habitación, en la que se encuentra el mural de Wolfman y un nuevo mural, pero en este nuevo mural, hay un lobo, y después presionamos un botón, pero al apretarlo, el dibujo de Wolfman y el de ese lobo, cambian de lugares, dándonos a entender que Wolfman no pertenece al mural de color turquesa. Pero de repente, se empiezan a escuchar sonidos de lobos, y estos sonidos son de nada más y nada menos que, aquel que sobrevivió a ese agujero lleno de lava, cuando estábamos en el final del capítulo 2, así es, Wolfman regresó. Rompemos unas tablas de madera que bloqueaban una puerta de salida, y después, se viene una épica persecución. Ya que una vez llegamos a esta habitación, nos ponemos a ver un VHS, el cual trata de que para hacer a ver, utilizaron a un adulto y a un oso pardo. Y también, para hacer a Shark, utilizaron a un joven y a un tiburón, pero este joven aceptó convertirse en un tiburón, porque no quería morir de cáncer de pulmón terminal. Pero el origen más triste de todos, es el de Donkey, ya que, cuando él era un niño, su casa se incendió y sus padres murieron, y después, John Visser lo mandó a vivir al Children's Playhouse, y mientras él dormía en el orfanato, los científicos aprovecharon para convertirlo en un burro, para después dejarlo encerrado en una pequeña habitación, la cual tiene una bomba que se activará si alguien llegara a abrir la puerta de Donkey. Y después de haber visto ese VHS, tratamos de sobrevivir a un difícil parkour, pero obviamente, lo lograríamos pasar, para poder llegar a la oficina para los empleados, donde en ese lugar, hacían los experimentos con los niños o adultos. Y después, pasamos por una habitación, en la cual, se escucha que alguien nos habla, el cual se trata de nada más y nada menos que de Lobezno, y nos dice que su amigo Jaguar quiere jugar con nosotros. Luego, bajamos unas largas escaleras y llegamos a un pasillo muy largo y muy colorido, pero cuando abrimos la puerta, aparece Jaguar. Así empezando una difícil persecución, ya que tenemos que esquivar algunos bloques que se mueven de arriba hacia abajo e ir apretando botones para abrir puertas que nos ayudarán a escapar, pero por suerte, logramos que Jaguar se caiga en un piso falso lleno de lava. Después resolvemos un puzzle y nos dirigimos a la secundaria donde estudió alguna vez Lobezno. Y Lobezno nos dice que si queremos salir de este lugar, primero debemos de jugar a las escondidas con él, así que, al protagonista no le queda otra opción, más que explorar toda la secundaria, para poder esconderse de ese terrorífico lobo. Pero, por desgracia, Lobezno nos encuentra y comienza una persecución muy oscura, pero por suerte, logramos encontrar la salida de esa secundaria. Más adelante, nos encontramos con un VHS, el cual nos explica por qué el fundador de Garten-of Wolfman, o sea John Visser, se transformó en un robot gigante. Y la razón por la que se transformó en un robot, fue porque su mejor amigo Juan, lo revivió con la máquina que revive, ya que Juan quería quedarse con todo el dinero que tenía John Visser, pero John Visser se enojó y destruye su jaula, matando a Juan. Y después de ver el VHS, nos toca hacer parkour, y luego llegamos al laboratorio de John Visser, y buscamos unas palancas y un arco, que nos servirá más adelante. Después bajamos por unas escaleras muy largas y llegamos a una enorme zona, en la cual, se encontraba Nematodo y Nightmare, así que, el protagonista, le empieza a disparar con las flechas de fuego que tenía su arco, provocando que murieran esos dos monstruos. Y después caminamos por un pasillo largo, y nos encontramos el VHS más importante de toda esta cronología.
sea, Wolfman, en sus primeros días de haber sido creado, tuvo comportamientos muy agresivos. Aventaba las mesas de las oficinas de los empleados, raguñaba las paredes y mordía los brazos de los empleados. Así que mejor decidimos encerrarlo en una habitación de color azul, la cual se convertiría en su casa. Y después de haber encerrado a Wolfman, al día siguiente, los científicos decidieron crear a más criaturas coloridas, porque tal vez Wolfman era agresivo por su soledad. Así que los científicos se pusieron manos a la obra y crearon al experimento 1, 4, 8, 3, mejor conocido como Lobezno. Y Lobezno, pues se supone que él sería todo lo contrario a Wolfman. O sea, Lobezno sería amable, amistoso y cariñoso. Y en sus primeros días de haber sido creado, decidimos presentarle a Wolfman. Y todo iba bien. Lobezno saludó a Wolfman con su patita y Wolfman también lo saludó amablemente. Y cuando todos pensábamos que Wolfman al fin dejaría de ser agresivo por su soledad, eso no fue así, ya que Wolfman le mordió el cuello a Lobezno y los científicos le dispararon a los dos con dardos tranquilizantes, y a Lobezno le borraron la memoria para que no quedara traumado por la mordida del cuello que le dejó Wolfman. Y después de que ellos estuvieran encerrados en unas habitaciones, los científicos decidieron crear a Cassowary, Coyote, Rino, Bear, Shark, Donkey, Leo, Tigre, Hiena, Polar, León, Bisonte, Barracuda, Jaguar, Toro, Teddy y Piraña. Y después de que los científicos crearon a todos esos experimentos, decidieron hacer una casa bien grande, la cual vivirían todos los experimentos para que se la pasaran jugando todos los días. Después, Wolfman se dio cuenta que habían creado muchos experimentos más, así que Wolfman le pidió a los científicos que si él podía ser el líder de Bear, Rino, Cassowary, Coyote, Leo y Donkey, y a los científicos les pareció buena idea, así que los científicos decidieron hacer 3 murales. El primero era de toda la familia de Wolfman, el segundo mural era de toda la familia de Tigre, y el tercer mural, el cual era el menos importante para los científicos, decidieron poner a Lobezno en el último mural, algo que a Lobezno lo puso triste, así que Lobezno decidió hacerse amigo de Donkey y trató de ser lo más sociable y amable con los demás experimentos, y por suerte sí logró hacerse amigo de todos, algo que a los científicos les llamó la atención, así que decidieron hacerle remake al mural de Wolfman. Los científicos decidieron quitar a Wolfman del mural y pusieron a Lobezno como ahora el nuevo líder de ese mural, y al día siguiente Wolfman se percató de lo que hicieron los científicos, así que Wolfman decidió hablar con el creador de todo, o sea John Visser, y Wolfman le dijo que si él podía trabajar con él para otros experimentos, y John Visser le dijo que si él quería volver a ser parte de su mural, que finja hacerse amigo de Lobezno para que al final lo traicione y lo deje encerrado en alguna parte para que él sea olvidado por todos. Así que Wolfman obedeció a John Visser y se fingió hacerse amigo de Lobezno, y cuando Wolfman parecía que sí estaba ayudando a Lobezno a escapar, a buen momento decidió traicionarlo y lo encerró en un armario, y por ahora no se sabe quién liberó a Lobezno de ese armario, y ahora él está buscando a Wolfman para vengarse. Ahora
ahora que ya sabemos por qué Wolfman no es parte del mural de color turquesa, ahora entramos al parque de juegos de Toro, y Toro aparece y nos empieza a perseguir por unos tipos de laberintos de colores, hasta que al final, se termina quemando en un hueco lleno de lava, y después también caemos, pero en un hueco lleno de agua, el cual nos lleva a la casa de Piraña, y para escapar de su casa, tenemos que activar 4 botones que nos permitirán abrir puertas. Y cuando ya estábamos a punto de salir, los gemelos de Piraña aparecen y nos empiezan a atacar, pero obviamente, logramos sobrevivir a las mordeduras que nos dieron esos peces diabólicos. Más tarde, llegamos a una zona de color azul, en la cual aparece nuevamente Wolfman y nos empieza a perseguir, pero esta vez, no cayó en lava. Y ahora, entramos a una zona de color rojo, y nos empieza a hablar Lobezno, el cual nos dice que acabamos de liberar a Wolfman al zoológico y que destruimos su plan. Su plan trataba de que quería explotar la guardería y ser el único en escapar de ese lugar, pero cuando llegamos nosotros, arruinamos todo, porque matamos a su amigo Donkey. Así que ahora se viene la persecución final. Y después, vamos por un pasillo, y de repente, nos hablan las almas de los niños y adultos, los cuales, nos dicen que ya falta poco para que escapemos de este infierno. Y ahora nuestro objetivo es encontrar y destruir el zoológico, así que, encontramos una camioneta y nos dirigimos a buscar ese zoológico. Este último capítulo comienza, donde el protagonista llega a una zona muy extraña con su camioneta, y cuando el jugador se mete al agua, de repente, lo atacan los gemelos de Piraña, pero por suerte, logra escapar, y después llegamos a una sala enorme, en la cual, los trabajadores se encargaban de la seguridad de los demás, y después nos subimos a un elevador y llegamos al zoológico, y luego, buscamos 2 palancas para poder abrir las puertas de un basurero, y nos pusimos a resolver algunos puzzles en esa zona cuando de repente aparece mágicamente Donkey. Así es, Donkey ha regresado. Pero ¿cómo pudo revivir si nosotros lo vimos morir en llamas cuando estábamos en el capítulo 3? Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. Después de esa gran sorpresa que nos hizo Donkey, ahora nos dirigimos a la zona de electricidad, pero no estaríamos solos en esa zona, ya que Wolfman estaba ahí paseando y estaba vigilando que nadie entrara a la zona de electricidad. Pero nosotros, tratamos de ser lo más silenciosos posible, y vamos reactivando los generadores de energía. Y activamos un botón, el cual, nos ayudaría a abrir una puerta enorme, pero, por desgracia, Wolfman nos detecta y comienza una persecución terrorífica. Pero esta vez, ahora sí Wolfman se muere, dándole ahora el descanso eterno, ya que él fue revivido por John Visser, el cual lo revivió con la máquina que revive. Más adelante, pasamos por un largo pasillo que está lleno de muchos cofres, y encontramos un VHS, el cual habla de que la máquina número 9085, mejor conocida como la máquina que revive, está creada con 4 litros de lava y con varias sustancias químicas, y que esta máquina tiene la capacidad de revivir cualquier ser vivo, pero no importa la cantidad de días o años que lleve de muerto, ya que esta máquina lo revivirá sin ningún problema. Y después nos metemos en unos ductos para poder regresar al zoológico. Y ahora, nos toca explorar la zona final, la cual es la piscina de Piraña, y cuando nos subimos en el bote, aparece Piraña y se viene una persecución muy dramática. Y después de habernos salvado de ese enorme hueco, nos dirigimos a una enorme zona, en la que se encuentra la máquina que revive y Donkey nos dice que tengamos cuidado en el camino, porque también esa máquina es capaz de clonar a cualquier ser vivo, y que la máquina se destruye si le cambiamos el botón que tiene pegado en la pared. Así que, cuando nos metemos a una habitación para buscar la nueva palanca para ese reactor, empiezan a aparecer muchísimos clones de todos los enemigos que hemos enfrentado, o sea, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Y por suerte, logramos salvarnos del último clon, el cual era un clon de Shark, y después de que conseguimos el botón, nos metemos por unos ductos y colocamos el nuevo botón para la máquina, logrando que se destruya, para ahora sí, poder escapar de
este infierno, y las almas de los niños y adultos nos dicen que ya todo este infierno acaba de terminar gracias a nosotros, y que ahora todas las almas de niños y adultos por fin serán libres. Y el protagonista decide escapar con Donkey, y cuando los dos escapan, todo Garten of Wolfman explota, terminando así el capítulo 7. Es así como finaliza la cronología de la historia de Garten of Wolfman. No olvides dejar tu parte favorita de este video, ya que este video será el último de toda la saga de Garten of Wolfman. Adiós.